Hola, estamos en una nueva edición del seminario. En este caso vamos a trabajar un tema que ha sido bastante pedido y polémico en los foros, polémico digo porque empezó a discutirse sobre el tema de la presencia del analista. Entonces, los tratamientos hechos a distancia plantean, entre otras cuestiones, la cuestión de la presencia del analista, y vamos a empezar a trabajarla, nos va a llevar algún tiempo. Voy a empezar con un poema muy breve de Cristina Peri Rossi, que tiene por título Oración, y que dice: líbranos, Señor, de encontrarnos años después con nuestros grandes amores. Como todo poema, puede admitir múltiples lecturas. Uno podría inmediatamente replicar: bueno, líbranos, Señor, de encontrarnos años antes con nuestros grandes amores. Pero vamos a tomar el poema tal como está escrito. La primera reacción que uno suele tener cuando dice esto, ¿no? Es encontrarse años después y que el gran amor le diga a uno: estás igualito, ¿no? Sabemos que tenemos que leer eso piadosamente, ¿no? Es decir, hay una dimensión del encuentro con un gran amor, cuando ese amor ya no lo es, y después de años, que tiene que ver con los cambios del cuerpo, que dada la entropía del mundo en que vivimos, el cuerpo solamente crece, envejece y muere. O sea que en el paso del tiempo solo puede hablar de cuando es un gran amor, es decir, estamos hablando de personas de cierta edad, el cuerpo solo puede estar más viejo. Esto hace justamente a la imagen del cuerpo del otro, a esa dimensión que habíamos trabajado en otra ocasión, que es la del enamoramiento, que tiene que ver con la ceguera respecto de las cualidades del objeto, porque en el enamoramiento se proyectan las cualidades del propio yo, el amor narcisista. Pero también hay otra dimensión de ese encuentro con un amor cuando ya pasó el tiempo, que es que ya no está allí en el lugar de partener sintomático de cada cual, sintomático en el sentido que ese otro del amor portaba un saber sobre cada uno de nosotros. Eso también fue trabajado en otra oportunidad respecto de que si el analista es una mitad del síntoma, y si, como lo dice Lacan en algún momento, la mujer es síntoma del hombre, es porque algo tiene para decirnos, que tiene un lugar de intérprete de cada cual. Esta es otra dimensión entonces del amor. Pero hay una tercera que me parece que el poema da a sugerir, que es el encuentro con la presencia del cuerpo del otro, y que es la presencia del cuerpo del otro como soporte de la no relación, esa presencia real del cuerpo del otro que pone justamente en consideración la caída de las otras dos dimensiones del amor, la imaginaria y la simbólica. Entonces, como también estamos llegando al fin de esta primera temporada del seminario, bueno, por el momento temporada única, indudablemente una de las preguntas que nos hacemos, y que nos estamos haciendo, por ejemplo, en un grupo de trabajo con colegas de TILSE y de la Escuela Federal de Montevideo, nos preguntamos: ¿y si esto continúa? ¿Qué va a ser del análisis si esto continúa? ¿Qué va a ser de los finales de análisis si esto continúa? Porque en un principio, por lo menos mi posición, antes de toda esta situación pandémica, para mí era muy claro que yo no iniciaba un análisis si no tenía las entrevistas en vivo, y después podían continuar en forma remota. La pandemia y el aislamiento social en nuestro país me obligó a reconsiderar esto, y de hecho hay entrevistas que van definiendo una posible entrada al análisis.
en forma remota. Pero la pregunta es, ¿y si esto sigue así? ¿Qué será de los finales de análisis? ¿Qué será de los finales de análisis? Esto es algo que por ahora no podemos decir, podemos presumir, podemos presuponer a partir de los fundamentos de nuestra práctica. Pero también esta práctica a distancia, a mi modo de ver, pone a cuestionar los fundamentos mismos de la práctica. A cuestionar, no a hacerlos caer, sino a revisarlos. ¿Qué de los fundamentos de nuestra práctica se sostienen y qué de los fundamentos de nuestra práctica deberíamos revisar? Solo para anunciar esto, que no vamos a desarrollar hoy, sino la próxima vez, hay algo que de la confrontación de los cuerpos, como lo llama Lacan en el seminario 19, y que concierne al inicio del análisis, pero también al final. Hay algo que no lo tenemos, obviamente, en las prácticas remotas, y tenemos algo que voy encontrándome en mis analizantes y en los relatos de otros analistas, que es un distinto énfasis de lo que se pueden llamar las normas de la cortesía. Tanto al comienzo como al final de las sesiones remotas hay algo ligado a la cortesía que parece tener otro énfasis que el que tenía en las reuniones en vivo, en presencia, como se dice, o bajo el mismo techo. Este tema de la cortesía, Lacan lo trabaja en el seminario 20, justamente cuando viene de hablar de la analista en cuerpo. En la primera sesión del seminario ustedes recordarán que él habla de la cortesía, pero también lo habla antes, en el seminario 18, más particularmente el Literateur, cuando, para trabajar la cuestión de la escritura japonesa que se hace de caracteres chinos, porque la lengua japonesa no tenía escritura, él hace hincapié, y es un hincapié que obviamente está fundado en cómo se utiliza la escritura, cuando se utiliza la escritura en una de las variantes de la escritura china, tiene que ver con las reglas de cortesía. Depende cómo se lea la escritura, va a indicar quién es quién respecto de, la jerarquía, los rangos sociales y la relación de disparidad o paridad entre los que hablan. Me voy a referir acá solamente a un punto, voy a adelantar, voy a spoilear, como se dice, a dónde quiero llegar, y es que el primer análisis del que yo tengo noticias, que se realizó a distancia, que se continuó a distancia en forma remota, fue el análisis de Alejandra Pizarnik con Leon Ostrov. Hay un libro justamente que publican los herederos, los deudos de Leon Ostrov, que son las cartas que se intercambiaban ambos. Y hay algo que solamente voy a mencionar acá, la última carta, porque ese análisis transitó durante algunas cartas, digamos, el tiempo se medía en cartas, la transferencia se fue desvaneciendo, diluyendo, y justamente una de las preguntas que nos hacemos y que aún no tenemos una respuesta respecto del fin de análisis es si en estas prácticas remotas la transferencia se aniquila, se liquida o se diluye. En el caso de las cartas de Alejandra, lo que se puede percibir en ese tránsito es que la transferencia se fue diluyendo y Alejandra hace análisis con otra persona viviendo en París. Pero la última carta es de cuando ella vuelve a Buenos Aires y va a la casa de Leon Ostrov, hay una reunión, y después le escribe una carta donde le dice algo así, cito de memoria, porque hace mucho que no leo el texto, ¿te diste cuenta que nos tuteábamos? ¿No? Porque en todas las cartas anteriores, mientras el análisis o lo que parecía un análisis o la transferencia estaba en pie, se trataban de usted. Ese pasaje del usted al tú, es decir, el cambio en la norma de cortesía, cuando se encuentra en presencia con el cuerpo de quien fuera su analista, da cuenta de que la transferencia había caído, liquidada
diluida, no lo sabemos, pero hay algo que se produce cuando se encuentra años después con ese gran amor de transferencia. Bien, una de las dificultades que tenemos para hablar de presencia del analista es que el término presencia, como muchos de los términos que usamos cuando practicamos la teoría de nuestra práctica, o teorizamos nuestra práctica, son términos de la lengua corriente. Hay pocos términos que son propios del análisis. Y entonces cuando los trabajamos, esos términos de la lengua corriente en nuestro campo discursivo, a veces podemos confundirnos y pensar que estamos hablando de los términos de la lengua corriente. Por ejemplo, presencia. Claro, lo de la presencia aparece con esta pregunta de fundamentalmente en las comunicaciones que no son todo lo nítidas y estables, porque la transmisión no siempre es óptima. La pregunta es, ¿estás ahí? Y esto que pareciera ser una cuestión digamos, claramente ligada a ese efecto de transmisión, en verdad también ocurre cuando muchas veces uno se encuentra dialogando con otro y el otro no se sabe a dónde se fueron sus pensamientos, y aunque su cuerpo está ahí, esa persona no está ahí. La pregunta de ¿estás ahí? Indica no la presencia del cuerpo, sino estar ahí en situación de escucha, o vamos a decir un poquitito más, de testigo. El término presencia tenemos en el discurso corriente la buena presencia, ¿no? Se publica una búsqueda laboral, buena presencia. Cuando se pasa lista, por ejemplo en las escuelas o en las cámaras de diputados, se pasa lista y uno dice presente, y si nadie dice presente, o sea, si no hay ningún cuerpo de cuya boca sale la palabra presente, se supone que está ausente. Presenten armas, otra modalidad de la presencia. Presentes ahora y siempre, otra modalidad de la presencia. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Ahí hay algo de ese poema de Neruda que puede ser interpretado hoy a la luz de la transformación del rol de las mujeres en la práctica ciudadana y de la cultura. Podría ser una poesía machista, ¿no? Quédate callada. Pero me gusta cuando callas porque estás como ausente. Es también algo que uno podría decirle al analista si quiere suplir esa ausencia de estar el cuerpo bajo el mismo techo, si quiere suplir esa dificultad hablando de más. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, que es como debe ausentarse la presencia de la persona del analista. Y ahí vamos entonces a la primera dificultad seria, podríamos decir, que tenemos respecto del deslizamiento semántico del término presencia, que se desliza hacia la persona. ¿Dónde lo encontramos esto? Lo encontramos primero en Freud. En los textos de la época no me acuerdo si es Dinámica de la Transferencia. Sí, en Dinámica de la Transferencia, donde dice, podemos comprobar cuantas veces queramos que cuando cesan las asociaciones libres de un paciente, siempre puede vencerse tal agotamiento, asegurándole que se halla bajo el dominio de una ocurrencia referente a la persona del médico. La persona del médico. Uno puede decir, bueno, esto es Freud, no podemos exigirle a Freud que no nos hable de la persona y mucho menos de la persona del médico. Sin embargo, Lacan, en su primer seminario, o en el primer seminario numerado 1 del año 54, no solo habla de la persona de Freud, sino que al referirse a este párrafo de la dinámica de la transferencia, vuelve diciendo que cuando el paciente calla es muy probable que su silencio se deba a la aparición de algún pensamiento referido al analista.
y que ese pensamiento, si el analista hace como dice Freud, le sugiere que está teniendo un pensamiento referido a su persona, y bueno, que aparecen comentarios respecto al rostro, al mobiliario del analista, al modo en que el analista lo recibió. Ahí están las normas de cortesía nuevamente. Pero dice que hay algo que es un fenómeno infinitamente más puro, dice. El sujeto se interrumpe cuando está dispuesto a formular algo de lo más auténtico. El sujeto se interrumpe y emite un enunciado que podría ser este: súbitamente me doy cuenta de su presencia. Dice Lacan que esto es algo que le ocurrió más de una vez y que todos los analistas pueden corroborar, efectivamente, ¿no? Entonces, ese fenómeno tiene que ver, dice Lacan, con la manifestación de la resistencia. El sujeto mismo entonces siente en esa resistencia un viraje brusco, un giro súbito que le hace pasar de una vertiente a otra del discurso, de un acento a otro de la función de la palabra. Es lo que Freud define para ubicar la transferencia como una falsa vía, como un falso enlace. En el momento en que iba a decir una palabra comprometida, por así decir, plena, para utilizar el vocabulario de Lacan de aquella época, el discurso se desvía, toma una falsa vía y se ocupa de pensar en la persona del analista. ¿Qué dice entonces? Para Freud, esta resistencia, dice Lacan, es la actualización de la persona del analista. Entonces hay aquí una cuestión ligada a la presencia, que no es otra cosa que la sensación de la presencia de la persona. Y dice que es un sentimiento que no experimentamos constantemente, ¿no? No sería fácil vivir en todo momento si tuviésemos el sentimiento de la presencia. Esto vale tanto para la presencia del analista en cuerpo, es decir, la presencia de manifestaciones del cuerpo del analista, una respiración, una tos, un movimiento que funciona alterando, llamando como mirada, llamando a preguntarse el analizante qué pasó, un ruido, ¿no? La presencia del cuerpo del analista. Y efectivamente nosotros no tenemos la sensación permanente de la presencia de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos la sensación de la presencia de nuestro cuerpo cuando hay algo que irrumpe del lado de lo que no anda, bien, digamos, supongamos, palpitaciones. Tenemos palpitaciones y ahí tenemos la sensación de nuestro cuerpo. O estamos agitados con la respiración. Habitualmente nosotros no tenemos la sensación de que el corazón late, ni tampoco tenemos noticias permanentes de la frecuencia de la respiración. Nosotros hablamos y respiramos, solo nos damos cuenta que debemos respirar o que algo ocurre con nuestra respiración si hablamos sin parar o si hablamos caminando, corriendo, lo que fuere. Nos damos cuenta de la presencia del cuerpo cuando algo duele. Y también nos damos cuenta de la presencia del cuerpo, tenemos la sensación, ¿no? El sentimiento de la presencia del cuerpo cuando tenemos apetencias. Las apetencias pueden ser las orales, anales, por ejemplo. Y tenemos también otras apetencias que pueden ser las sexuales, convocadas por otros objetos, no necesariamente anales u orales, aunque puede ser, que son tanto la voz como la mirada. Una voz puede llamar a un apetito, ¿no? La cena está lista, está servida, puede convocar un apetito oral, o una voz puede convocar a un apetito sexual. Te estoy esperando. Lo mismo una mirada. En la práctica del análisis, los objetos llamados pregenitales, es decir, el objeto oral, el objeto anal y también el objeto sexual, digamos, si tomamos por ejemplo la clase 23 del Seminario de la Angustia, tenemos objeto oral, objeto anal, objeto fálico, objeto escópico, super yo, vos. En la práctica del análisis
tenemos solamente para nuestra utilización, podemos decir así, para nuestra práctica, solo funcionar como objeto voz y objeto mirada. Como decía, creo que era Jean Larouche que decía, en el consultorio no se come, es decir, el objeto oral no está en juego, la pulsión oral no está en juego, no se caga, la pulsión anal no está en juego, y no se coge, el objeto fálico no está en juego. En este sentido. Es decir, que nuestra práctica opera con la voz y la mirada. En este sentido cabe la pregunta, bueno, pero entonces, un análisis remoto, que tenemos la voz y la mirada, porque la mirada no es la imagen, ¿no? Si bien la mirada se puede soportar en la imagen, sabemos que no es la imagen. El ejemplo más claro para que entendamos esto es el caso de Freud, un caso de paranoia contrario a la teoría psicoanalítica, donde un ruido interpretado como el clic de una máquina fotográfica era la representación de la mirada del otro. Es decir, que la mirada puede estar convocada por un sonido. Entonces, la cuestión de la presencia, que se reduce fundamentalmente en nuestra práctica a la voz, incluso la dimensión de la mirada puede estar presente en la voz, nos acerca a la etimología de la palabra persona, que es la máscara. Como todos sabemos, en el teatro griego, los actores portaban una máscara. Y la máscara tenía como función indicar al espectador qué clase de personaje hablaba. Es una máscara cómica, digamos, sonriente, era un personaje de comedia, y una máscara con el ceño fruncido era un personaje de tragedia. Uno tenía que estar contento y otro tenía que estar triste. A nadie le importaba el estado de ánimo del actor, de la persona que está tras la máscara. Y entonces el que habla, aquel que habla, presta su voz a la máscara. Esto tiene su importancia en los análisis que rápidamente comprendemos, ¿no? Cuando nosotros nos dirigimos a nuestros analistas, o a nuestro analista, o quienes fueron nuestros analistas, si bien podemos preguntar qué tal, cómo está, que no deja de ser una regla de cortesía y una cuestión de amabilidad, para el sujeto del análisis, la persona del analista, el cuerpo, la vida, los padeceres de la persona del analista no cuentan. ¿Cuándo aparecen esas cuestiones? Cuando el analista suspende una sesión, cuando se lo ve demacrado, no sé, tiene un yeso en la mano, o una venda, o bueno, eso, cuando suspende un tiempo, o cuando uno se entera de que tuvo un accidente, o cuando una analista mujer está embarazada. Es ahí donde uno toma noticia de la persona del analista. Pero lo que al analizante le importa es que esa voz siga siendo animada por esa máscara. Cuando Freud habla de que el analista debe ser un espejo, es decir, un espejo inerte, acá me va a decir un espejo vacío, pero el espejo inerte, lo que me parece que Freud decía es que el analista debe reflejar en ese espejo la máscara que le es endilgada en la transferencia. Porque el analizante entrega en transferencia, proyecta en transferencia, cede en transferencia ese objeto que funcionará en el analista como máscara. Lacan lo dice del siguiente modo, en La dirección de la cura. Lo que el analista dice es recibido por el analizante desde el lugar de la transferencia que el analista ocupa. Semblante de objeto A, ¿sí? Bueno, pero ese objeto es la máscara
que es entregada al analista para que la aporte en la transferencia. Ese estás ahí implica estás ahí con esa máscara, porque es esa máscara la que en la neurosis de transferencia puede propiciar la intervención del analista. Sería un espejo enmascarado, para tomar las mascarillas que tenemos hoy en día. La angustia, tal como Lacan la trabaja en el seminario 10, es no poder enterarnos, en el sentimiento de angustia, es no poder enterarnos qué tipo de máscara tenemos para el otro, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo de la mantis religiosa que tiene los ojos facetados? Si uno se encontrara frente a ese mamboreta gigante, no podríamos reflejarnos en su ojo, porque si uno se refleja en el ojo, lo que ve es la imagen de lo que el otro ve. No sabemos qué máscara portamos para el otro y eso es la angustia. La máscara también tiene que ver con el enamoramiento, porque necesariamente el amor de transferencia comienza con un enamoramiento que tiene que ver justamente con esta función de la máscara. Y es que el analizante debe enceguezarse, cerrar los ojos, es decir, no está frente a frente, cara a cara, para poder proyectar en el analista esa máscara que el analista tiene que ponerse. Como decía, lo mencionaba en otro seminario días pasados, la frase de Cortázar, de Julio Cortázar en Rayuela: para verte como quería tenía que empezar por cerrar los ojos. Esto es lo primero del enamoramiento, ¿no? Es decir, para poder investir al otro de ciertas cualidades que harán de objeto de mi fantasma, que lo harán objeto de mi fantasma, necesito que las otras cualidades de ese objeto estén fuera de consideración para la mirada. La neutralidad del analista, esto lo vamos a ver en otra emisión, quizás la última, pero quiero adelantar que la neutralidad del analista, que tiene que ver con ese espejo neutro, vacío, supone poder ponerse esa máscara. Poder ponerse esa máscara. ¿Por qué? Porque el analista se tiene que ausentar detrás de la máscara. Porque claro, no es un psicodrama al estilo de Pinel lo que hacemos. No es que nos vestimos con los ropajes de los personajes de la fantasmagoría del analizante, ¿no? Simplemente que hay dos sujetos, como lo dice mi amigo René Lev, hay dos sujetos y una sola palabra. ¿Por qué hay una sola palabra? Porque la palabra del analista es la que le presta voz a esa máscara, por lo tanto es la palabra del analizante que habla en esa máscara. Entonces, la neutralidad, a mi entender, es poder soportar esa máscara. Poder soportar la máscara. Un ejemplo en donde no se puede soportar la máscara es cuando Freud le dice a su paciente, a la que llamó la joven homosexual, que se analice con una mujer. Porque él no se lo dice a ella, lo escribe, lo lee Lacan, lo leemos con Lacan. Él no pudo soportar la máscara de ese padre severo, el padre severo, que debería haber tenido, según él, esa mujer, si hubiera sido su hija. Y es ahí donde la persona de Freud, a mí no me gusta hacer psicobiografía, pero todos sabemos que Anna Freud le trajo algunos problemas a Freud como padre respecto de su sexualidad. Entonces cuando la persona del analista entiende, sabe, nota, siente que no puede portar la máscara que esa transferencia requiere, es decir, que no puede ser neutral, más vale que no se ponga la máscara. Bien, vamos entonces, luego de haber esbozado esta primera forma de la presencia, ¿no?, que es la manera más imaginaria de ubicar la presencia del analista como la caída de la máscara y la aparición de la persona, vamos al seminario 11, donde hay otra formulación
de la presencia, que en verdad ya es anticipada en el seminario 1. En el seminario 1, hablando de alguien a quien Lacan controlaba, se le pregunté un día, ¿en qué punto está su sujeto respecto a usted esta semana? Me respondió entonces con una expresión que coincide exactamente con lo que intentaba situar en esta inflexión. Me tomó como testigo. Es decir, el analista como testigo, pero ¿como testigo de qué? Muchas veces ocurre en situaciones de análisis que un analizante pretende tomar al analista como testigo de el buen o mal obrar de cada cual. Y entonces pretende que el analista pueda hacer alguna intervención ligada a los objetos de la vida del analizante. Cuando, por ejemplo, un analizante dice, bueno, pero vos que sos objetivo en esto, podés ser testigo de lo que digo yo y lo que dice el otro. Bueno, no se trata justamente de esa cualidad de testimonio, pero efectivamente el analista es testigo de algo muy preciso, como dice Lacan. Es preciso, es testigo de ese momento en el cual la transferencia entra a jugar de un modo muy especial, que es como resistencia. Y aquí estamos en el seminario 11, entonces, el concepto de transferencia está determinado por la función que tiene una práctica. Este concepto dirige la manera de tratar a los pacientes y la manera de tratarlos gobierna el concepto. Bien. Con lo cual, Lacan formula la pregunta de si la transferencia está ligada a la práctica del análisis, si es su producto, si es su artefacto. Pero dice que la transferencia, que ya había definido como la puesta en acto de la realidad del inconsciente, va a decir que él abordó el inconsciente sin poder separarlo de la presencia del analista. A mí me parece que esta frase es muy importante, porque tenemos que tomarla en consideración, por lo menos yo la tomo en consideración, de un modo con una lógica muy particular. En Posición del Inconsciente, un año que retoma una intervención previa, pero la reescribe, en Posición del Inconsciente dice: los psicoanalistas forman parte del concepto de inconsciente, puesto que constituyen aquello a lo que el inconsciente se dirige. Es decir, que no podría separar el inconsciente de la presencia del analista, puesto que para leer y sancionar una producción inconsciente o una manifestación inconsciente o una formación del inconsciente, debe haber alguien que lo haga en esa posición de tercero, que es el analista. De tercero en el sentido de testigo. Lacan está cuestionando, y lo dice, habla de un libro que acaba de salir, dice que la presencia analista es un término muy hermoso, que da lugar a un sermoneo lacrimoso, una ampulosidad con su ironía habitual. El libro al que se refiere, del que vamos a hablar en una próxima emisión, es justamente Presencia del Analista, un libro de Nacht, de Sasha Nacht, que a la sazón había sido presidente de una de las sociedades de París, y Lacan había sido vicepresidente. No recuerdo si de la misma o de otra, pero tenían ese lugar de similares jerarquías. Entonces, la presencia del analista es una manifestación del inconsciente. Es decir, que cada vez que el inconsciente se pone en juego, hay presencia del analista. No es que la presencia del analista estimula la formación del inconsciente, la sostiene, la promueve, la provoca. Sí, el analista tiene que sostener el discurso del analizante, el que hable, que diga. Pero la presencia del analista es una manifestación del inconsciente, está diciendo. ¿Y en qué sentido manifestación del inconsciente? Es que el campo freudiano, dice, tiene como paradoja
que por su propia naturaleza es un campo que se pierde. El inconsciente se abre y se cierra. Estas pulsaciones del inconsciente, de las cuales Lacan ya había hablado, y entonces que el analista, la presencia del analista es irreductible, como testigo de ¿qué? De la pérdida del campo, del cierre del inconsciente. Bueno, entiendo que esta posición de testigo del cierre del inconsciente como conduce a una dimensión de la presencia que nuevamente no tiene que ver necesariamente con el cuerpo, con la presencia del cuerpo, sino con que el analista esté ahí como testigo ¿de qué? Del cierre del inconsciente, porque para poder leer el cierre del inconsciente nadie puede hacerlo sino aquel que está concernido en ese cierre, que es el analista. Ahí ya no está entonces preguntándole al analizante qué se le ocurre cuando se silencia, o que va a decir algo sobre el analista, sino como testigo de ese cierre. Y respecto del testigo, sabemos que, como lo dijo el poeta, Paul Celan, nadie testimonia por el testigo. Es decir, que solo el testigo es el que puede testimoniar de eso que ocurre, que es el cierre del inconsciente. Y el analista, si forma parte del concepto del inconsciente, es indudablemente la pareja, el partener del analizante en ese punto. En ese sentido está como testigo. Entonces, cada vez que se manifiesta el cierre del inconsciente, podemos pensar en la presencia del analista. Yo lo entiendo y lo quiero comentar porque ha ocurrido en una entrevista en estos meses que alguien que estaba hablándome en un momento se detiene, se interrumpe y me pregunta, ¿le puedo contar esto? Esa minucia, porque esto no sería ni siquiera, como se dice, una viñeta, es una minucia, un detalle. Ese detenimiento donde aparece cierta inhibición y una pregunta, ¿le puedo contar esto? Ese le puedo contar ubica, bajo esta manera nuevamente de la norma de cortesía, ubica la entrada del cuerpo y de la presencia del analista, en tanto alguien que esa persona quería verificar, quería comprobar que había una escucha disponible para eso que estaba por decir. A mi modo de ver, eso es una dimensión importante de la presencia del analista. Pero, y esto es lo que voy a dejar en suspenso para retomar la próxima vez, hay una tercera dimensión de la presencia del analista que tiene que ver también con el tercer analista, pero que es la presencia real. La presencia real, como la nombra Lacan en el seminario 19, el analista en cuerpo. Bueno, esto que hace a el fin del análisis, que ya es anticipado en el seminario 11 respecto de, lo anuncio nada más, la separación del objeto y del ideal por el deseo del analista. Es lo que vamos a trabajar en la próxima oportunidad para ubicar esta pregunta, o por lo menos tratar de darle el sustrato a esta pregunta, que es, en las prácticas de análisis remotas, ¿hay liquidación de la transferencia o hay disolución? Bien, hoy llegamos hasta aquí y ahora a continuación van a tener ustedes una lista de textos que son los que he tomado de referencia para esta reunión y también para la próxima. Entonces, hasta la próxima.